sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Que podamos comprender y que podamos aplicar lo que vamos a escuchar de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero decirles que para mí es un desafío poder compartir con ustedes esto, porque es algo en lo que creo Dios me ha dado revelación. Y una revelación que a veces me hace parecer idealista al frente aún de mis colegas pastores. Enseño sobre esto y me veo como raro. O sea, me ven como que sí, está bien, pues. Entonces, como es tan difícil para mí compartirlo, y ya yo he hablado tantas veces de esto, empecé a pedirle a Dios que me diera una forma diferente para compartirlo. Así que quiero pedirles que tengan un poquito de paciencia con la introducción y que procuren escuchar con atención para que podamos llegar al punto al que queremos llegar. Entonces, no quiero ser idealista, quiero ser bien práctico, pero para eso voy a usar palabras que tal vez a algunos no les van a gustar. Entonces, ténganme paciencia y déjenme terminar. ¿Está bien? ¿Quién me da permiso? A ver, levante su mano. Muy bien, voy a eso entonces. Vamos a ir a el primer versículo que quiero leer con ustedes. Está en el salmo más largo, el 119, en el verso 162, náguara. Salmo 119, 162. Eso como que está lejísimo, ¿no? Ajá, entonces vamos a leer esos dos versos. Dice así la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a la palabra como cantamos. Yo me rindo a Él. No a discutir con la palabra, no a debatir con la palabra, sino con corazones humillados a Él. Mire lo que dice. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Eso me encanta. Es como alguien que descubre por fin los tesoros de la sabiduría que estuve toda mi vida buscando. Cuando leo tu palabra, es como, los conseguí. Y me abrazo a eso. Me alegro en eso. Pero el 163 usa una palabra que parece no muy cristiana y que a algunos cristianos les da cierto nivel de aversión. Dice odio y detesto la falsedad, pero amo tus enseñanzas. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Y yo quiero hablarles hoy de la palabra se llama bien conectados con mis hermanos. Pero voy a comenzar hablando del odio. Del odio como un combustible que me puede ayudar a crecer. Obviamente no estamos hablando del odio a mi hermano. Aquí está diciendo que odia toda falsedad. Y muchas veces intentamos motivar a los cristianos a través del temor. ¿Han escuchado a alguien predicar a través del temor? Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero a veces nos basamos en el temor. Tienes que cambiar porque si no te vas al infierno. Entonces la gente empieza como a temblar, ¿no? Como que verlo. Tengo que portarme derechito porque si no me voy para el infierno. Entonces, tomamos el temor como combustible. Empezamos con eso tal vez, pero deberíamos migrar al amor. Sin embargo, pocas veces nos hemos parado sobre el odio como un combustible para llevarnos al bien. Odiamos la falsedad. Y digo, no es que vas a odiar a tu hermano porque es un falso. Es diferente. Odio la falsedad. No la odio en el otro, sino que odio la falsedad. Empezando por la mía. Yo odio la falsedad. Cuando de repente me dice alguien, pastor, ore por mí. Yo le digo, sí, voy a estar orando. Y de repente se me olvidó. Y la gente me pregunta, ¿oraste? No. Me siento un falso y odio sentirme así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Odio sentirme así. Odio sentirme un falso. Cuando peco y caigo, odio sentirme culpable. No me gusta sentirme así. Me da rabia, me molesta. Y es como yo no soy así. No puedo permitir volverme a estar así. Yo quiero volver a sentirme culpable. No quiero sentirme lejos de Dios. No quiero sentirme apartado de Él. No quiero. Entonces tengo que abrazar ese sentimiento porque es bueno. ¿Sí me explico?
Podemos odiar la falsedad, aún la que viene de nosotros. Y hay cosas que odio. Por ejemplo, si soy honesto con ustedes, yo odiaba el gimnasio. Y uno dice, ¿por qué odias el gimnasio? Yo toda mi vida fui deportista, desde los 8 años jugaba básquet oficialmente. Jugaba desde antes, pero oficialmente desde los 8 años. Y yo veía el gimnasio como, ¿sabes? Yo era deportista, corría, saltaba, brincaba, no me hacía falta ir al gimnasio, teóricamente. Entonces veía los tipos de gimnasio así. ¿Qué pasó, Willy? Y yo decía, qué ridículo. Entonces empecé a odiar el gimnasio. Pero de repente en una etapa de mi vida no me quedó otra que ir al gimnasio. Porque no había en mi rutina de vida como ingeniero, que iba a trabajar en la mañana, a trabajar en la tarde, después llegaba la noche con la familia, el ministerio, no me daba tiempo de hacer otra cosa que en el mediodía, en mi hora de almuerzo, salir corriendo al gimnasio que teníamos cerca. Y lo que odiaba, porque odiaba la disciplina, porque odiaba cómo me sentía después de hacer ejercicio. Cuando uno termina, los que saben, especialmente cuando empiezas, te duele todo. Entonces tú vas a abrazar a tu esposa que está al lado en el carro. Y tú, lo logré. Pero te duele el pecho, te duele el brazo, te duele el antebrazo, te duele cosas que tú no sabías que tenías en el cuerpo. Músculos que tú ignorabas que existían. Te empieza a doler y te da rabia eso. Te molesta. Después con el tiempo le vas agarrando el gusto. Y el que ha permanecido se da cuenta que después con el tiempo definitivamente te das cuenta que no era el ejercicio que hiciste en ese momento lo que te hace que te duele el músculo, sino todo el ejercicio que no hiciste antes. Porque después que tienes tiempo haciendo ejercicio te das cuenta que ya no te duele como antes. O sea, lo que te está doliendo fue lo que dejaste de hacer, no el bien que estás haciendo ahora. ¿Sí me explico? Eso es muy profundo, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ¿saben qué también comienzan relaciones de amor y odio? No solamente que odio sentirme mal, odio sentirme hipócrita, odio la maldad y la falsedad. También hay cosas que comienzo a amar, pero que después me doy cuenta que odio. El pecado, por ejemplo. Antes de irnos tan ácido, podríamos empezar del chocolate. ¿Cuántos aman el chocolate? ¿Cuántos odian lo que el chocolate les hace a su cintura? Por ejemplo, hablo del exceso de chocolate, ¿no? No es que el chocolate sea malo en sí, pero amamos los dulces de la panadería. Cuando nos paramos frente a todos esos colores, esos sabores, esos dulcitos, uno dice, qué rico. Pero después cuando te empiezas a ver tus laterales y el bombón que te producen, entonces de repente comienzas a odiarlos. De repente vas al médico y te das cuenta que tienes los triglicéridos súper altos. O vas a donde Maffer y y te mide la grasa corporal. Y tú crees que estabas bien hasta que te das cuenta que no tanto. Y hay personas que parecen estar físicamente bien y cuando se van a hacer los exámenes están muy mal. Porque por fuera parece una cosa, pero por dentro. Pero ese es otro tema de otro día. También comenzamos a tener relación de amor y odio con el pecado. Hace 15 años atrás o un poco más, yo era adicto a la pornografía. Y amaba cómo me sentía mientras estaba caído ahí en sus manos. Pero odiaba cómo me sentía inmediatamente después. Con la culpa, me sentía sucio, me sentía lejos de Dios. Era horrible cómo me sentía. Odio la misma falsedad de yo venir aquí y aparentar que y odiaba volver a caer, odiaba volver a decir, no, yo me levanto y decían, levanten manos santas y yo siento mal. Cuando me daban una palabra y me decían, Dios te va a usar en las naciones y Dios te va, y entonces yo pensaba, ¿cómo me va a usar en las naciones si no puedo salir de mi cuarto en victoria? No tiene sentido y me sentía miserable, me sentía horrible y odio cómo se siente la culpabilidad. Ahora, todas estas cosas, incluyendo cualquier tipo de pecado, producen placer. Lo voy a señalar hacia aquel lado. Tú estás aquí y te produce placer cuando das el paso. Pero inmediatamente después de ese pequeño placer, sientes culpa y te sientes horrible. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Nos sentimos mal. Y déjame decirte, es bueno que tú abraces este sentimiento. ¿Por qué es bueno?
Porque ese odio a toda maldad te va a permitir no tomar la decisión de volverlo a hacer cuando vuelva la tentación. Entonces sí, el temor a Dios es importante porque es el principio de la sabiduría. El amor a Dios es la meta a la que debemos llegar, pero en el camino del temor al amor debemos abrazar el odio a toda maldad, el odio a cómo me siento. No quiero volver a sentirme así. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy invitándolos a odiar, porque de repente alguien agarra un pedacito ahí en YouTube y dice, mira, el pastor dice que abraces el odio. Ese es del diablo. Pero si usted me está escuchando bien, estoy hablando de cómo te sientes después que fallas. Ahora, esta es la relación con el odio, la relación amor y odio con el pecado y lo que me hace daño. Pero hay otra relación de odio y amor. Hacia tu derecha, por decirlo de alguna manera. Hay una relación de odio y amor. Yo odio confrontar a la gente. ¿Cuántos aman confrontar? ¿Cuántos aman ser confrontados? Es algo que, si les soy honesto, hay una parte de mí que no le gusta. No le gusta que le confronten, no le gusta confrontar. Hay una parte de mí que no le gusta. O sea, yo como hijo de Dios, en la identidad de Cristo me gusta. Pero hay una parte de mí que no le gusta. Y yo tengo que ir en contra de esa parte para poder comprobar la voluntad de Dios y después sentirme bien. Y después que hago lo que no me gusta, pero que a Dios sí, y me siento bien, agarro mayor fuerza para la próxima vez que me toque tomar la decisión. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, a mí no me gusta, hay una parte de mí siendo muy brutalmente honesto con ustedes y ya llegando a la palabra de Dios de hoy, que es bien conectado con tus hermanos. Hay una parte de mí que le gusta hablar mal de los hermanos. Porque cuando hablo mal de otro, me hace sentir superior. Yo sí soy cristiano. Nosotros sí lo hacemos bien. Pero aquel no. Entonces, esa parte de mí que se siente orgulloso y grande cuando habla mal de otro, lo menosprecia, se llama orgullo. Y tal vez te sea difícil de reconocer, pero cuando haces chismes o criticas o juzgas, hay una parte de ti que te da placer. A ver quién levanta su mano y lo reconoce. Hay una parte de nosotros a la que le gusta. Y puede sonar muy espiritual, mi hermano, pero tú también tienes carne. Y la verdad es que hay una parte de ti que le gusta hacer lo malo. Y cuando lo haces, el Espíritu Santo te confronta o te contrista o te hace sentir mal. Y ahí recuerda cómo se siente. Y no hace mucho, esta semana estaba comiendo con Jesús Arroyo, el pastor de H2D en San Antonio. Y él me saca un tema a colación. Y yo empiezo, no, sí, porque ese hermano, qué tal, no sé qué más. Y había dicho como 3 frases y el Espíritu Santo me hizo sentir como danger. Yo dije, pausa. Hermano, perdóname por decir lo que dije, porque a mi carne le encantaría seguir hablando mal del hermano, pero déjame hacer algo que sé que debo hacer. Hermano, tengo que hablar contigo. Punto. Llegamos, tuvimos nuestra reunión de Zoom y hay una parte de mí, insisto, que no le gusta confrontar. Hermano, hiciste esto, yo me sentí así, y hiciste esto, yo me sentí así. Pero si yo no se lo digo a él, va a salir en cualquier otro momento. Va a salir de alguna manera. Entonces tuve que llamarlo, sentarlo al frente a través de la virtualidad. Conversé con él y le dije todo lo que tenía que decirle. Pero comencé diciéndole esto: yo quiero tener una relación contigo como Dios quiere que la tengamos. Tú eres un discípulo para mí y yo no puedo andar albergando en mi corazón estas cosas. Así que va a ser difícil, pero el objetivo de esta reunión es que salgamos de aquí mucho más cerca. Y él agradeció lo que le dije. Él me dijo cosas que yo no entendía y que yo no sabía porque eran su perspectiva. Salimos de la reunión orando el uno por el otro. Le pedí perdón por hablar mal de él. Y él, el desgraciado ese, también está hablando mal de mí. Y yo no me puse tan bravo porque lo entiendo, porque yo hago lo mismo. Si no tengo el valor de hablarlo de frente, voy a tener
de hablarlo a sus espaldas. Entonces, si queremos estar bien conectados con nuestros hermanos, tenemos que hacer lo que una parte de nosotros odia para comprobar la voluntad de Dios. Es una relación odio-amor. ¿Me explico? La otra es una relación amor-odio. Me encanta lo que estoy haciendo aquí. El pecado es rico, pero después me siento horrible. Bueno, ahora yo empiezo a escuchar mi corazón cuando está allá. Tú te sientes tan mal que no quiero volver a sentirme así. Así que no voy a tomar ese camino. Voy a tomar que a mi carne no le gusta, pero que va a producir buenos frutos. ¿Lo vemos? A mí me encanta, una parte de mí le encanta hablar mal de la gente. Pero ¿sabes qué? Odio que Dios me diga mentiroso. Me desagrada escuchar a Dios diciéndome mentiroso. Y pudiéramos leer 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15. Mira lo que dice. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y todos ustedes, ¿es eso lo que estoy leyendo? Sí. Ajá. Es un asesino. Y todos ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Cuántos quisieran que Dios les dijera asesino? Abracen ese sentimiento para poder ir al perdonar y al amar. Porque no estamos llamados a odiar a nuestro hermano. Pero si somos honestos, hay una parte de nosotros que le gusta odiar a los hermanos. Hermano, no a todos, hay unos por los que siento amor. Bien, pero hay un tipo de hermano que tú sabes que te cuesta. ¿Es o no es? Hay cierto tipo de hermanos, siempre hay uno. Por ejemplo, los magallaneros. Mentira. Los magallaneros son una bendición, amén. Amén. Después que se arrepienten. Mentira. Pero usted sabe a lo que me refiero, ¿cierto? Hay cierto tipo de personas. De repente tú fuiste criado en una casa que tenías abundancia y alguien te robó y el que te robó tenía una gorra así pegadita aquí, así derechita, y caminaba así. Entonces tú ves a alguien que camina así y tú dices, gracias, ese me robó. Me da pendiente que me va a robar. O de repente es el motorizado, escuchas una moto y de repente tú tienes un hermano que quieres mucho y cuando vas se monta en una moto y tienes un conflicto. Todo estaba bien hasta que te vi en la moto. ¿Sí o no? Entonces tenemos dificultades para amar a cierto tipo de personas, pero aún así tenemos que hacer lo que no nos agrada para poder agradar a Dios. Y cuando lo hacemos y disfrutamos de los frutos, decimos, Dios tiene razón. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él tiene razón siempre. Y cuando yo me humillo a mí para hacer lo que Él quiere, entonces comienzo a recibir fortaleza para que se vuelva un hábito. Entonces cuando hago la voluntad de Dios y me duele, me doy cuenta que lo que me duele no es hacer la voluntad de Dios. Es todo el tiempo que me acostumbré a no hacerla. Like el gym. ¿Sí me explico? No es la voluntad de Dios lo que me duele. Es que mi carne se acostumbró a desobedecer. Y ahora tengo que comenzar a obedecer. Y llega un punto que como en el gimnasio, cuando yo me acostumbro y lo hago, ya me vuelvo un adicto a hacerlo. Y es una adicción, una palabra fuerte, ¿cierto? Pero esa adicción es buena y te produce buenos frutos. Ahora, les dije asesino en vez de mentiroso, lo volteé, pero quiero que leamos 1 de Juan 4:20. Dice, si alguien ama a Dios, dice que ama a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amas a quien puedes ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandamiento: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. ¿Cuántos quieren que le digan mentiroso desde el cielo? Nadie.
Entonces esfuérzate. ¿Quién reconoce que amar a todos implica esfuerzo? Implica esfuerzo. Yo tengo que ir al refugio sagrado, ir a mi cuarto, cerrar la puerta y decir, Señor, dame amor por ellos. Y ojo, a veces, aún por las personas que me es natural amar, por ejemplo, mi esposa, me ha tocado encerrarme y decir, Señor, dame amor por ella. Porque hay momentos difíciles. ¿Cuántos esposos dicen amén? Lo dijeron como con miedito. A ver, ya van a ver cómo son ellas. ¿Cuántas esposas dicen amén? Así, ¿viste? Descaradas. Es así. La verdad es que aún para los que nos es natural amar, nosotros necesitamos que Dios nos dé gracia para amar. Porque a una parte de nosotros no le es natural. Hay una parte de nosotros que quiere odiar, se siente cómoda odiando, se siente cómoda sintiéndose superior. Yo recuerdo que mi delirio los primeros 5 años de matrimonio era que Dulce me dijera, que se diera cuenta de lo que yo sabía. Yo sabía que yo siempre tenía la razón. Y mi delirio era que ella se diera cuenta y me lo dijera, mi amor, tú siempre tienes la razón. Pero eso no pasó, porque era un delirio, era un orgulloso sin sentido. Ella también, por si acaso. Pero fuimos aprendiendo que a veces ella y a veces yo. Y teníamos que reconocer cuando el otro tenía la razón. Tuvimos que aprender y no nos gustaba. Era como, tú tienes la... No. No, porque tú no te estás dando cuenta que, cónchale, tú tienes... Y le cuesta. Si le dijera ahorita, Dulce, tienes la razón. Y tú tienes la razón, mi amor, cuando la tienes. Pocas veces. No, mentira. Entonces, uno tiene eso en el corazón. Pero cuando se atreve a hacer la voluntad de Dios, a reconocer, a humillarse, a bajar la cabeza, a decir sí, voy a hacer lo que Dios quiere aunque no quiero, entonces comenzamos a comprobar que es bueno. Y eso nos da fortaleza para que la próxima vez lo podamos hacer con más ganas. Y sí, no solamente a mí, yo sé que a muchos les gusta hablar mal de otros. Les gusta hablar mal de las decisiones de otros. Les gusta hablar mal de otros, de diferentes cristianos. No, porque ¿cómo es posible que esos hermanos le pidan a las mujeres que se pongan esto? Eso no es de Dios. Nos encanta. ¿Por qué nos encanta? Porque nos hace sentir superiores. Nosotros sí tenemos la razón. Pero la Biblia dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley y no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Eso es una cachetada santa del cielo para ti y para mí. Pero es que se siente bien sentarse en el trono, ¿no es cierto? Uno se sienta en el trono y dice, este hermano es de Dios, aquel no. Esto que hizo, por favor, eso no se hace así. Se hace como yo digo, porque mi interpretación es la correcta. Él está equivocado. Nos gusta sentarnos en esta silla. Hay una parte de nosotros a la que le gusta sentarse en esta silla. Pero cuando entendemos el peligro de sentarnos en esa silla, decimos, no, yo no me quiero sentar ahí. Dios me libre. Solamente abriré mi boca cuando esté obligado a hacerlo, porque soy el pastor y tengo que decidir una cosa. Mientras tanto, Dios bendiga a mi hermano. Entonces el temor de Dios me hace no hacer esto, porque yo odiaría ver al Señor pararse al frente de mí y decirme, bájate de ahí. Perdón. ¿Sí me explico? Y ya me ha pasado.
Y Dios me ha dicho a través de Santiago, pero también a través de Romanos, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú? Y es como, yo me sentí horrible y dije, no quiero volver a sentirme de esa manera. Pero no es solamente eso. La verdad es que muchos de nosotros estamos esperando que nuestro hermano venga de rodillas a pedirnos perdón. ¿No es cierto? Vamos a decir lo más sencillo de admitir. Hay una parte de nosotros a la que le gustaría que si tenemos un problema en la casa, yo quisiera que mi esposa viniera diciéndome, mi amor, perdóname, lo hice mal. ¿Cuántos sueñan con eso? Pero, lo que dice la Escritura es algo diferente. Mira lo que dice el Señor. Mateo 5, 22. Y escucha esto no pensando en tu hermano, escucha esto pensando en ti. ¿Está bien? Lo escucho pensando en mí. Mira lo que dice. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven al tribunal. Si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Eso está duro, ¿no? Si maldices a alguien. 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Si te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti. No es si tú tienes algo en contra de alguien, que ya es una diferencia. Tal persona me está tratando raro. Hay una persona con la que yo no he podido hablar, que hemos tenido alguna diferencia de la cual yo nunca me enteré porque nunca hablamos. Pero yo le he mandado mensajes por todas las vías, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, a través de sus amigos, a través de sus familiares, y no responde. Y ahí no puedo hacer más nada porque no puedo hacer más nada. Pero yo mandé todos los mensajes posibles diciendo, estoy dispuesto a hablar. Pero si yo no hago algo de eso, cuando voy a orar, siento la voz de Dios diciéndome, no has arreglado tu problema con tal persona. Aunque no haya hecho nada consciente, aunque no me sienta culpable por lo que hice, pero delante de Dios me siento que no he obedecido su palabra. ¿Se entiende? Y por eso digo, cuando yo hablo de esto, parezco que soy idealista, pero es lo que está escrito ahí. ¿Y qué me dice eso a mí de Dios? Que a Dios le importa nuestras relaciones, más que la ofrenda. Primero, reconcíliate, después tu ofrenda. ¿Qué me dice eso? Que a Dios le importa. Y si a Dios le importa, yo sé que yo me voy a tratar de justificar. Yo sé que yo voy a tratar de hacerme el loco. No, pero no le estoy haciendo daño a nadie. No, pero esa es culpa de él. No, pero esa es culpa de ella. No, si a Dios le importa, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es una relación de odio. Hay una parte de mí que lo odia, pero el fruto es demasiado hermoso y demasiado precioso para ignorarlo, aunque una parte de mí lo odie. El odio bien dirigido puede ser un gran combustible para empujarme hacia el lugar correcto. Ahora, no debería ser el odio lo que me mueva solamente. Debería ser el amor por Dios. De hecho, la Biblia dice que el que teme el castigo no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué me dice eso? Que yo voy a ir siendo perfeccionado en el amor a medida que yo voy obedeciendo lo que Él dice. Porque Él dice, si me amas, ¿cuál es el lenguaje de amor de Dios? Si me amas, obedeces mi palabra. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. No la intención de obediencia, la obediencia. No es a mí me gustaría, no, es hazlo. Y Él no es un dictador que te va a matar si no lo haces, no. Y Él no es alguien que te va a pedir algo que tú no puedes hacer, no. Él sabe que puedes, siempre que camines con Él.
Él sabe que puedes. Y podemos desarrollar ese hábito. Como les hablaba del gym. Cuando comencé no me gustaba. Odiaba los dolores que me daban. Pero después, tú dices, epa, esto se siente bien. Es disciplina convertida en deleite. Cuando haces su voluntad constantemente, te das cuenta que es hermoso. Te das cuenta que reconciliarte con tu hermano, darle un abrazo, se siente bien. Se siente bien después cuando vas a orar y Dios te dice, levanta tus manos santas sin ira ni contienda. Y tú de verdad no tienes nada contra nadie. Y nadie que tú sepas tiene algo en contra de ti. Tú levantas tus manos con placer. Entras a su presencia con placer y no con culpa. Es otra historia. Y muchos de nosotros cuando nos sentimos culpables, evadimos ir a Dios. Alguien me dice, pastor, es que me cuesta orar. Y ya yo sé por dónde vienen los tiros. ¿Cómo está tu conciencia? Tengo la conciencia sucia. Estoy haciendo esto, estoy fallando en mi intimidad, estoy fallándole a mi esposa o a mi esposo, estoy teniendo un problema de tal tipo y tengo la conciencia sucia. Por supuesto, ese peso te hace que te cueste más orar. Pero cuando tú vas arrepentido, mira lo que dice Dios. Dios dice que literalmente Él no se resiste a un corazón contrito y humillado. O sea, cuando tú quieres hacer su voluntad y no puedes, y dices, Señor, por favor, ayúdame. Él dice que no se resiste a eso. O sea, Él está ahí contigo, diciéndote, tú puedes, yo te lleno de fuerza. Como en tantos pasajes de la Biblia, como cuando el Señor tocó los labios de Isaías con carbón, bueno, el Señor, el ángel, a través de cuando tocó los labios lo santificó y lo llenó de fuerza. O como cuando Jesús estaba ayunando y un ángel fue y lo fortaleció. O como cuando Daniel estaba casi muerto cuando escuchó la voz de Jesús. Y Dios dice que Él mismo lo fortaleció. Cuando estamos en su presencia, es como, ayúdame por favor. Y ese momento es literalmente el mejor momento para que Dios te fortalezca. No estoy diciendo que sea fácil, pero es lo mejor que puedes hacer. Ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor. Dame amor por mi esposa. Dame amor por el hermano ese. Dame amor por él. Y cuando vamos con esa actitud de humillación, es como si le cantáramos, yo me rindo a ti. Tú conoces mi debilidad, tú sabes que me cuesta, pero yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame. Esa es la relación que Dios está esperando de nosotros. Yo sé que te cuesta porque todavía luchas con una parte de tu vida, de tu cuerpo. De hecho, Pablo dice, ¿quién me librará de esta habitación temporal? ¿Hasta cuándo tendré que estar luchando con mis propios deseos? Así que, si te sientes tentado, recuerda a Pablo. Y Pedro dice, recuerden que todos sus hermanos en todo el mundo están pasando por lo mismo. Hallen fuerza en esto. Es normal, pero decide, aunque odies de primer plano, humillarte delante de tu esposa, hablar y pedir perdón, aunque lo odies, como es su voluntad, va a producir un fruto bueno que tú vas a comprobar. Y hay mucho más que pudiera resaltar en la palabra. Por ejemplo, para los que quieren anotarlo, Mateo 18, del 15 al 20. Está increíble, vamos a leerlo. Dice, ahí lo tenemos. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 2 o más contigo y vuelve a hablarle, para que 2 o 3 testigos puedan confirmar lo que digas. Déjame decirte algo, la primera vez es fastidioso.
Es como, cónchale, tener que decirle, me voy a exponer, pero ¿por qué te ofendes por eso? Todo un tema, ¿no es cierto? La segunda es peor. Porque tú fuiste y hablaste con el hermano y él dijo, no, yo no sé nada, no sé qué más, eso no está bien, eso eres tú, que revísate. Entonces tú trajiste a 2 personas ahora y ahora se siente condenado. Se siente como que, ay, ¿qué te pasa a ti? Y puede reaccionar peor ante 2. Pero tú también puedes reaccionar peor. O sea, ahora hay 2 testigos. Mira tú lo molesto que es esto. Y si no le hace caso a los 2 testigos, tiene que llamar a los líderes. Llamar a los líderes es terrible. Es como, este sí es chismoso. Una persona me dijo, pastor, quiero decirle algo, pero no quiero quedar como, no voy a usar la palabra que usó. No quiero quedar como rana. Pero él no usó esa palabra, sino la que tiene que ver con la grama seca. Entonces, yo digo, es que no se trata de que quedes como. Tú lo que deberías ser es, ¿soy obediente o no? Porque lo que me interesa es lo que Dios diga de mí. Si estoy pendiente, dice Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no podría ser un siervo de Cristo. Yo tengo que mantener en el centro, en el foco, qué es lo que Dios quiere que haga. Y cuando eso está en el centro y en el foco, es mucho más sencillo y mucho más simple, mucho más fácil obedecer su voluntad. No es que va a ser fácil, pero es mucho más fácil a que si tú estás pensando qué van a pensar, qué van a decir, cómo me voy a ver, qué reputación me voy a ganar, qué van a... ¡Cállate! Piensa, Señor, ¿qué dices tú que haga? ¿Y cómo voy a quedar delante de ti? Porque puedo quedar bien conmigo, no le voy a decir nada. Es más, yo tengo mi rabiecita aquí. De hecho, cuando canta me da como bronca, mejor ni vengo. Cuando ¿va a cantar quién? No voy para el servicio. Nadie se da cuenta y tú quedas bien, queda como espiritual. Pero Dios te dice mentiroso. ¿Sí me explico? Entonces tengo que tener en cuenta lo que Dios dice para tomarlo como combustible y hacer lo que aparte de mí no le agrada para que pueda obtener el fruto que Dios quiere y que Dios promete. Y sigue diciendo, bueno, si aún así se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, escucha esto, porque esto no es un versículo aislado, es parte del mismo mensaje. Verso 18, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Todo lo que permitan en la iglesia, yo lo permitiré desde el cielo. Y todo lo que prohíban en la iglesia, yo lo prohibiré desde el cielo. O sea, si en la iglesia hay chisme, si en la iglesia hay murmuración, si en la iglesia hay odio, si en la iglesia hay rabia, si en la iglesia hay hermanos que piden y no pagan, es porque ustedes lo están permitiendo. Porque ustedes los ofenden y ustedes para no ofender no dicen nada. Pastor, usted tiene que hacer algo. Yo no tengo que hacer nada con eso. Ya tú hablaste con, mira pastor, ¿sabes que el hermano tal me hizo esto? Y yo le digo, ¿ya tú hablaste con él? No, ¿y qué haces hablando conmigo? Ay, pastor, usted sí es. No, o sea, tienes que hablar con él. De hecho, si tú quieres que te ayude, te puedo ayudar. Pero no que verás a decírmelo a mí y te vas a ir feliz a tu casa. La nota es que tú hagas lo que Dios dice que hagas. ¿Sí me explico? Pero es tan fácil. Ay, el pastor no ha hecho esto. ¿Sí me explico? Es, tú deberías, pero yo no estoy dispuesto a hacer esto por lo que yo debería hacer. Hermanos amados,
nos corresponde obedecer la ley y no juzgar a los otros. Y esto ya yéndonos a la motivación que debería prevalecer en el tiempo, que es el amor. Vamos al versículo de Marcos 12, 29. Dice así, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, el mandamiento más importante es, Shema Israel, o escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante. Dile por favor al que está a tu lado, igualmente importante. Hay que verle la cara a lo que significa. Esto que te voy a decir es igualmente importante a obedece al Señor tu Dios y ámalo con todo. Esto es igualmente importante o es semejante a esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice la Biblia, tú no puedes decir que amas a Dios y que odias a tu hermano a la vez. El tal es un mentiroso. No puedes odiar. Pero ese hermano me hizo, tú no sabes lo que me hizo. O sea, cuéntame si quieres para escuchar tus sentimientos, no los quiero invalidar. Pero el mandamiento sigue siendo el mismo. ¿Sí me explico? Y suena como insensible, ¿no? Como no estás conectándote conmigo. ¿Dónde está la empatía, pastor? A ver, sí tengo empatía y entiendo cómo te sientes, pero podemos aquí llorar todo el día y terminar en el mismo punto. Vamos a pedirle al Señor que te dé amor por ese hermano. Y cuando hablas con Él, posiblemente Él se ha ganado y es como ¡wow! Y he visto a varios de ustedes llegar y decir, pastor, fue increíble. Hace unos días atrás me tocaba, creo que el suéter está bien para el primer servicio mientras no tengamos aire. Hace unos días atrás me tocaba trabajar con un hermano en algo bien importante y un pastor me llama para decirme, ese tipo es un estafador, ni siquiera te acerques a él. Y yo, ¡ah! Y el consejo del pastor fue, opera bajo el espíritu de Kiko. ¿Qué es eso? Es chusma, chusma. O sea, no te la pases con él, no hables con él, no le digas nada. Simplemente escucha la atención que te estoy diciendo. Apártate de él lo antes posible. Yo le dije, pastor, mire, con mucho respeto, yo no puedo hacer eso. Yo acabo de escribir un libro que se llama Iglesia Tóxica y tiene una sección que se llama Recomendaciones Tóxicas. Y lo que dice la Biblia que yo haga no es lo que usted me está diciendo. Así que de verdad yo entiendo su sentir y agradezco su intención de ayudarme, pero yo tengo que ir a hablar con él y decir lo que usted me está diciendo. Y es un pastor amigo. Habré quedado mal delante de él, pero no delante de Dios. Yo fui a buscar a esta persona, me senté a comer con él, Alfonso fue conmigo, le dije, Alfonso, él y yo solo en este momento te hago la seña y tú te vas para otra mesa. Y la seña, pum, él se fue para la otra mesa, él y yo, como dice la Biblia. Hermano, me dijeron esto y esto de ti. Y él me contó una versión totalmente diferente. Y yo quisiera que se quedara ahí, pero yo sé que ahora tengo que llamar al pastor. Y es incómodo. Pero yo he visto a Dios ganar tantas veces en cada oportunidad que aunque es incómodo, aunque odio el paso que tengo que dar, veo a Dios después obrar. Y digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Aunque haya una parte de mí a la que no le guste. Y estoy tomando fuerza, entendiendo lo que tengo que decir para mandar el mensaje, pastor, tengo que hablar con usted. Y a partir de ahí viene la conversación difícil. Ay, sí, tú te la das de religioso, te van a robar, te van a engañar. Pastor, entiendo lo que dice, vamos a orar por eso, pero quisiera tener una reunión con los dos. ¿Saben cuántas veces he estado ahí? Ajá, tú y tú. Estoy aquí porque ambos son hijos de Dios y tenemos que salir de esta reunión abrazados para la gloria de Dios. Pero en el proceso nos vamos a decir cosas que no nos van a gustar.
Estas son las reglas, comienza tú. Y es ta, 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 ta. Y otra vez terminamos abrazados orando. Señor, perdona nuestro orgullo. Porque al final es un tema de orgullo. Al final es un tema de que mi posición es la verdadera. Hasta que Él no venga aquí después de correr los 7 templos, arrodillado y vestido de morado, yo no lo voy a perdonar. Al final es un tema de orgullo que tenemos que rendir a Él. Y es lo que Dios quiere. Ahora, yo te quiero pedir, mi hermano, ya estoy terminando, por favor, no te abraces a la excusa. La excusa es sabrosa. Uno dice, no, pero lo que pasa es que, claro, cuando yo estaba chiquito, y ahí empieza, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? 47. Pero ¿hasta cuándo tú vas a estar echándole la culpa cuando estabas chiquito? O sea, ¿en qué momento tú vas a ser un adulto que asume responsabilidad y comienza a trabajar lo que pasó para cambiarlo? O sea, pregunto. No, es que mi papá, ¿y cuántos años tiene? 73. Papi, ya. Ya, o sea, tu papá y tu mamá, bien, vamos a orar por eso, vamos a pasar por el proceso, haz paternidad que te va a gustar, después que termine de paternidad, bueno, te va a doler también, pero digo, pues después que termine de paternidad vas a tener mayor sanidad y vas a asumir responsabilidad por tu vida adulta. Entonces es tiempo de que nosotros no nos abracemos a las excusas. Es que yo tengo poquito, es que yo tengo muy, es que yo soy pobre, es que, mano, mira. Haz lo que Dios dice que hagas. ¡Pum! Aunque sea torpe tu primer intento, tu segundo, tu tercero, tu cuarto, cuando lleves 8 vas a haber aprendido mucho y vas a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero mientras sigas excusándote, hay algunos que se excusan con la paz. No, hermano, yo no voy a hablar con él. ¿Por qué? Porque yo quiero tener paz. ¿Cuál paz? ¿A quién engañas con tu paz? No, cuando yo sienta paz. ¿Cuál paz? Si la paz que Dios da dice que no es como la que el mundo da. Entonces yo no me imagino al tipo, tú sabes, con el pomo, con el vestido de militar, con las cosas así, con la metralleta, con la luz ultravioleta y con el otro lado con la visión nocturna, diciendo, general, no quiero ir. ¿Por qué? Porque no siento paz. ¿Ves lo ridículo que se ve? ¿Ves lo ridículo que se ve? Véanse en un espejo a veces. Yo no voy a perdonar. ¿Por qué? Porque no siento perdonar. ¿Quién te dijo que esto se trataba de sentimientos? Sé que hay una parte de mí que no quiere hacer la voluntad de Dios y yo abrazo la rabia que me da, lo que sentí cuando fallé, todo esto, el temor a Dios, el amor por Dios, lo abrazo todo y digo, voy a darle, te perdono en el nombre de Jesús y siento la liberación y digo, wow, gracias Señor, es buena, agradable y perfecta tu voluntad, lo compruebo cuando te obedezco. Lo compruebo, ahora lo entiendo. Lo hice y fue increíble. Yo hablé con uno de mis mentores antes de hablar con esta persona y me dijo, esa conversación va a ser increíble, va a ser de bendición. Y yo estaba pensando lo peor. Y gracias que me dijo eso, yo fui, esto va a ser de bendición. Y cuando hablé fue increíble la conversación. Aprendí muchísimo con lo que él me dijo. Pero todo comenzó después de dar el paso de hacer lo que Dios me llamó a hacer. Empecé a entender después. Antes simplemente tengo que decir, yo me rindo a Él. Tengo miles de argumentos de cómo va a salir, ya me hice mi novela, de por qué no debería hacerlo, de por qué yo podría seguir en paz con mi vida, de por qué yo mejor no hablo con nadie. Yo tengo mis argumentos, pero me presento delante de Dios y Dios dice, hazlo. Y yo digo, yo me rindo a Él. Cuando lo hago, compruebo y digo, hey, el Señor es grande, Dios es poderoso. Dios es más grande. Pero es que eso puede ser un gigante. La pregunta no es
O sea, si tu foco está en el gigante, te va a dar miedo. Pero si tu foco está en el Dios que te dijo que lo hicieras, ¿quién contra ti? No sé si me explico. Es otro nivel de libertad cuando tú simplemente obedeces. Simplemente obedece. Dile al que está a tu lado, simplemente obedece. Simplemente. Y después que lo haces una y otra vez, comienzas a tomar amor por esto. De una forma que te hace mucho más fácil hacerlo. Por favor, el Ministerio de Adoración me puede ayudar. Vamos a orar para cerrar. Y quiero pedirte, dice la palabra del Señor. Bueno, hemos entendido que la predicación de la palabra del Señor siempre obtiene o confronta para que tomes una decisión. Si yo predico y tú escuchaste y entendiste, pero no tomas ninguna decisión, perdimos el tiempo. Pero si tú dices, yo decido hacer su voluntad para estar bien conectado con mis hermanos. Tal vez el próximo domingo hablemos de otros versículos para completar la enseñanza. Pero hoy mi objetivo es que tú digas, sí, voy a obedecer lo que Dios dice, aunque me cueste. Sí, voy a usar este sentimiento, aún el odio, como combustible para poder hacer lo que Dios quiere. El odio a la maldad, como dice el salmista. El odio a la falsedad. ¿Saben qué es horrible? Que tú vengas aquí, que levantes manos santas sin ira ni contienda, pero estés lleno de rabia en tu corazón. Tengas pleito con los demás. Trates a la gente con hipocresía. Ay, hermano, Dios te bendiga. Es horrible eso. Y da una mala imagen de Dios. Porque la gente dice, conoceré que estos son tus discípulos si se aman los unos a los otros. Pero si de verdad hacemos lo que Él dice y generamos una cultura de amor, que ojo, no estoy siendo fatalista, yo veo mucho más amor que antes. Pero hay que predicar la palabra. Entonces para ustedes es una decisión que tomar. Tal vez para algunos es afirmar la decisión. Para otros es tomarla por primera vez. Me humillo y me rindo a lo que Él dice. ¿Qué tal si se ponen de pie y oramos por esto?